Ya vamos a dar inicio a la conferencia leyendo una breve semblanza curricular de la doctora Norma Gutiérrez Hernández. Ella es licenciada en Historia y maestra en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Zacatecas, titulada con mención honorífica. Es especialista en estudios de género por el Colegio de México y doctora en Historia por la UNAM. Igualmente recibió mención honorífica. Es perfil PRODEP desde 2008, integrante del cuerpo académico Estudios sobre Educación, Sociedad, Cultura y Comunicación. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1, integrante de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, integrante también del Seminario Permanente de Historia de las Mujeres y Género, integrante del Seminario de Investigación Otras Miradas en la Construcción de Conocimientos desde los Estudios de Género del Instituto Politécnico Nacional e integrante del Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Zacatecas desde el 2017 a la fecha. Sus principales líneas de investigación son la historia de las mujeres y de género e historia de la educación en México, abarcando de los siglos XIX al XXI. Es docente investigadora de la Maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente, de la cual también es responsable actualmente, y de la licenciatura en Historia. Tiene varias publicaciones, entre ellas diferentes libros y artículos. Sus últimas publicaciones son Historia de la Educación, Profesionalización Docente y Enseñanza en México, Avances y Perspectivas, Educación, Docencia y Prácticas Escolares, Realidad y Desafíos en México, ambos del 2019, y Educación, Currículum y Pedagogías para el Aprendizaje en México, publicado en este año. Entonces, vamos a dar paso a la conferencia titulada Indeseables en la Educación, las mujeres en el México del siglo XIX y principios del siglo XX. Le damos la palabra a la doctora Norma Gutiérrez Hernández. Muchas gracias. Yo antes que nada agradezco la invitación que me hizo la doctora Laura Rangel de impartir esta reflexión y que consideramos ambas que el tema era totalmente pertinente tanto en el seminario que ella está a cargo, Historia de la Educación en México, como en el que tengo yo ahorita que se llama Educación y Género. Voy a hacer una presentación en PowerPoint, más bien dicho voy a compartir pantalla. Y si les parece bien, cuando termine la intervención, si hay alguna duda o pregunta, pues estoy para apoyar con eso, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla. Si no se me escucha bien en alguna parte, por favor les pido que me interrumpan para darme cuenta, ¿no? Porque si no, no sé. No, la conferencia es una conferencia que inicia con este epígrafe de una profesora del periodo porfirista tabasqueña, Dolores Correa Zapata, quien en un libro que denominó La mujer científica se advierte, bueno, aquí en la proyección solamente parte de su pensamiento, ¿no? La pueden apreciar ustedes ahí en pantalla, están leyendo estas palabras que escribió hace más de 100 años y que dan cuenta en mucho de la línea por la que va este texto, ¿no? Por eso lo denominé así, ¿no? Indeseables en la educación a finales del siglo XIX y principios del XX en México. Esta reflexión la armé a partir de estos contenidos. Primeramente, un marco contextual de dónde viene este tema. Después, la importancia que tuvo la educación pública en el siglo XIX, que es justamente donde nace, pasando por la visibilización de algunos problemas para que la gente quisiera estudiar, porque apenas en este periodo se está forjando esta idea y fue muy difícil. Posteriormente, retomar algunos antecedentes de la educación femenina en el siglo XIX y ya propiamente las posibilidades que tuvieron en México en el último tercio de esta centuria y principios del siguiente siglo, y una reflexión final, ¿no? En consideraciones.
Bien, entonces voy a empezar por el marco contextual. El proyecto de modernización y progreso que se enarboló en nuestro país a finales del siglo XIX y principios del XX permitió un crecimiento económico único que México no había tenido en toda su historia. Este florecimiento fue posible gracias al considerable desarrollo de las vías de comunicación, la seducción a los inversionistas extranjeros y las generosas concesiones que se les brindaron, la proliferación de comercios y fábricas, la introducción de capital extranjero, el rumbo capitalista e integración del país a la economía mundial, el saneamiento de las finanzas, el crecimiento de los centros urbanos, el nacimiento de una clase media progresista y revolucionaria de carácter citadino. También se observó el fortalecimiento del Estado, la adopción de la filosofía positivista de orden y progreso, un notable desarrollo educativo, aunque insuficiente, una mayor actividad y emancipación femenina y la proliferación de inventos. De esta forma se establecieron en las ciudades almacenes, restaurantes, tiendas y hoteles, a la par que giros comerciales, los cuales brindaban un colorido apabullante por la variedad de productos que se podían encontrar en los establecimientos de abarrotes, licores, tabacos, ropa, almacenes, bazares, billares, boliches, boticas, antecedentes de las farmacias, cafeterías, cantinas, carpinterías, cervecerías, expendios de harina, mantas, cigarros, madera y sombreros, fondas, fábricas de cerillos y de pólvora, forrajes, fotografías, jabonerías, joyerías, librerías, litografías, mercerías, molinos, montepíos, panaderías, peluquerías, platerías, pulquerías, rebocerías, rebotes, sastrerías, tocinerías y zapaterías, entre muchos otros. Como parte del proceso de imprimirle un rostro moderno a las ciudades, se introdujeron servicios, se organizaron calles, se ordenaron casas y se embellecieron construcciones y lugares. Todas estas acciones fueron capitalizadas por parte de las diversas autoridades como sinónimo de progreso y modernización. De esta forma, progreso era abrir más escuelas, establecer líneas telegráficas, adaptar sistemas de telefonía, introducir la luz eléctrica, tener más establecimientos comerciales, abrir bancos, apreciar las maravillas del cinematógrafo, el fonógrafo, la máquina de escribir, la máquina de coser, la máquina de lavar, la estufa de cocina, poner placas de fierro esmaltado para utilizarlas en las nomenclaturas de las calles de la ciudad, de otros. Sin embargo, este desarrollo no fue homogéneo en todo el país ni accesible a toda la población mexicana. Respecto a la distribución de esta, la mayoría residía en contextos rurales. Al respecto, Bazán precisa lo siguiente. Es importante recordar que la población mexicana era eminentemente rural. La mayoría vivía en haciendas, rancherías o agrupaciones de 100 a 500 habitantes. El promedio nacional en 1910 era de 153 personas. Fin de cita. Aquí están las imágenes de los contrastes de ese otro México, ¿no? Como todavía está, con sus matices contextuales. Pasamos ahora al segundo momento de este tema. En este periodo se tuvo una firme convicción con respecto a que México podría enrolarse en la modernización y el progreso si atendía a la instrucción del pueblo. Esta idea estuvo ampliamente sustentada desde años previos a la promulgación de la independencia. Pero, a partir de esta, cito, tomó nuevos matices, pues entonces tenía que ver con un nuevo gobierno, con la formación de los ciudadanos y con la forja de una nueva identidad. Fin de cita. En este propósito, se tuvo muy claro que la anhelada transformación en las personas no iba a ser una tarea fácil, sino ardua y paulatina, por lo que había que generar una nueva conciencia social, y para ello solo había un instrumento efectivo, la escuela. Como lo advierte Granja Castro, el Estado se erigió en vigía por el bienestar y la seguridad social y consideró, cito, a la escuela como centro de la estrategia de saneamiento social, de la ignorancia, vicios, inmoralidad, insalubridad, necesaria para conducir al país a la modernización. Fin de cita. En palabras de Hale, la educación intelectual del individuo debía llevar a la reconstrucción de la sociedad.
Así, a partir del triunfo liberal de 1867, el tema de la instrucción pública fue un elemento central en la agenda política con objetivos concretos que delinearon el nuevo rostro que se quería imprimir al país, como la uniformidad, la laicidad, la modernidad, el progreso y sobre todo la concreción de un Estado secular. Por consiguiente, para el forjador del proyecto educativo en esa época, Gabino Barreda, la educación fue considerada como indispensable para la existencia social. A la luz de esta apreciación, el gobierno de la República restaurada concibió como prioritario un proyecto educativo que atendiera su legitimidad política, lineamiento que la administración porfirista dio continuidad e incluso desarrolló con una mayor efectividad una vez que resolvió problemáticas que obstaculizaban su ejercicio, logrando la consolidación de un ejecutivo fuerte, una paz social y la inversión económica en el país, entre otras. Visto en estos términos, el porfiriato le dio continuidad y además fortaleció el Estado educador que inició Juárez. Como bien sugiere Monsiváis, los liberales triunfantes encauzaron la moral pública, aspirando a edificar al hombre nuevo, por lo que la escuela se convirtió en la nueva religión del Estado, hecho que dimensionó el papel de la educación en las personas como un bien en sí, cito, exigible para todos y cuya ausencia mutila al individuo. Fin de cita. La política educativa de Díaz para sacar al país del atraso por medio de la instrucción pública fue acogida por las administraciones estatales y los gobiernos municipales. En razón de esto, se realizaron acciones significativas. Se fundaron más escuelas para niños y niñas, considerando que en esta época la educación era unisexual. Se atendió la instrucción de las personas adultas, educación reparadora, como también se le nombró. Se establecieron planteles en las cárceles, se crearon escuelas normales, se fomentó la alfabetización de los soldados, se impulsó la formación de profesionistas en los institutos de ciencias, establecidos en las capitales de la mayoría de las entidades, que posteriormente se convirtieron en universidades. Se brindaron conferencias a la población en general, se desarrolló una rica prensa, periódicos y revistas, incluso especializadas, y se promovió la capacitación en artes y oficios, sobre todo para los sectores más vulnerables. En este convencimiento por atacar la ignorancia desde diferentes frentes, considerando los altos índices de analfabetismo que existía en el país, 86% en 1895 y 80% en 1910, de acuerdo a González Navarro, existió un mensaje evidente de la política educativa nacional. La instrucción permitiría inscribir a las personas en el mundo social. En otras palabras, como lo puntualiza García Alcaraz, la escuela permitiría moralizar, civilizar, identificar, racionalizar y a la par desarrollar una cultura del trabajo. Para llevar a cabo lo anterior, se efectuaron congresos nacionales de instrucción pública de 1889 a 1890 y luego de 1890 a 1891, en torno a un proyecto común de instrucción primaria, a partir de 4 características: laica, uniforme, gratuita y obligatoria. También se modificó el plan de estudios, dividiéndose en primaria elemental y superior. La primera con 4 años escolares y la segunda con 2. Esta última estaba especialmente orientada a las personas que pensaran continuar estudios poselementales. En términos generales, los constituyentes de la instrucción pública, como los denominó Sierra, se dieron a la tarea de analizar los métodos y procedimientos de la instrucción elemental, planeando reformas significativas, haciendo hincapié en la educación moderna, la cual atendía al desarrollo del estudiantado desde un plano intelectual, físico y moral. Es importante mencionar que en estos foros nacionales no quedó fuera el tema de los espacios escolares y la higiene, rubro que tuvo como referente el Congreso Higiénico Pedagógico de 1882. Es importante subrayar que durante el siglo XIX la obligatoriedad de la educación fue una característica común en varios países europeos, los cuales tuvieron como referente los planteamientos ilustrados del siglo XVIII, que convocaban a una educación cívica, patriótica, laica y gratuita, en aras de transitar a la supremacía del Estado frente al control educativo que ostentaba la Iglesia,
y la edificación del ciudadano disciplinado que requería la burguesía. Así, el siglo XIX vio nacer los sistemas nacionales de educación en varios países y, al igual que en México, su implementación obedeció a un proyecto político específico, el cual, como advierte Dominic Julia, tendió a, cito, asociar a cada ciudadano con el destino de la nación a la cual pertenece, razón por la que no solo se trató de alfabetizar, sino de edificar una nueva conciencia cívica por la cultura nacional y los saberes del progreso. Finalmente, con base en lo anterior, es importante considerar que dentro de este proyecto educativo federal existía la idea de que a través de la instrucción las personas serían menos propensas a cometer delitos, ya que se concebía que una escuela más es una cárcel menos, porque la instrucción y la educación ejercen poderosísima influencia en el individuo, combatiendo las tendencias al vicio que tanto perjudican a la colectividad social. Así, hay distintos escritos que asocian la ignorancia con el envilecimiento, los vicios y el crimen, por lo que los ceros sociales estuvieron vinculados con la falta de instrucción. Díaz Covarrubias aseveraba que los hombres que crecen sin cultivar su espíritu son los que dan el mayor contingente a la criminalidad. Este prominente funcionario decimonónico también vinculó la ignorancia con la miseria. Esta precisión es muy importante para entender las pretensiones educativas del gobierno porfirista en todo el país, en virtud de que el abatir los altos índices de analfabetismo entre la población mexicana tenía que ver con un proyecto de Estado liberal en favor del progreso social. Por consiguiente, se trataba de una total transformación del país, por lo que no tan solo se tenía que instruir a la población con contenidos curriculares, sino que era necesario educarla con lineamientos cívicos, laicos y modernos, para que pudiera reconstruirse socialmente. Los resultados obtenidos en los primeros años del siglo XX indican que pese a las expectativas planteadas, la realidad fue distinta de lo que se esperó obtener. Sin embargo, es cuestionable el grado de adelanto que tuvo la nación en este rubro, comparado con la situación educativa de las décadas previas. De acuerdo con Bassant, la educación en este periodo, cito, cosechó triunfos en calidad, no en la cantidad. En números relativos, más niños fueron a la escuela, pero el índice de alfabetismo apenas aumentó. El crecimiento no se dio ahí, sino en toda la pila de ideologías y debates que transformaron y adoptaron como propia la modernidad en la educación. Fin de cita. Esta autora expone también que la educación de este periodo es el referente inmediato de la educación actual, porque en aquella época se introdujo la pedagogía moderna, se crearon y multiplicaron las escuelas normales, se ofrecieron carreras técnicas a los obreros y la educación superior alcanzó una época de oro. Pasaremos ahora al tercer apartado. La mayoría de la población del país era eminentemente rural, analfabeta y pobre, fisionomía que sustentaba el que las autoridades educativas nacionales, estatales y municipales se quejaran frecuentemente de las nulas o pocas aspiraciones del pueblo por la educación. En este punto es importante retomar la precisión de Galván Lafarga sobre la concepción porfirista ante el planteamiento ¿educar para qué? La autora asevera que la respuesta a esta pregunta estaba asociada con la idea que se tenía sobre la utilización de la educación para progresar, idea que apenas estaba en proceso de construcción a finales del siglo XIX y principios del XX. En este sentido, hubo elementos que estuvieron ligados a la inasistencia escolar. El primero de ellos se relaciona con la influencia que tuvo la Iglesia para que los padres y madres de familia no permitieran la instrucción de su prole, porque consideraban que la educación pública adolecía de contenidos religiosos, es decir, el carácter laico de la educación. El segundo elemento que frenó la instrucción fue la miseria de la mayoría de la población, que para sobrevivir se vio en la necesidad de poner a trabajar a sus hijos e hijas para que contribuyeran a la economía familiar, por lo que estamos hablando de un alto índice de trabajo infantil en este periodo. Un tercer factor que obstruyó el desarrollo educativo fue la indiferencia que mostró un sector numeroso de padres y madres de familia frente a la instrucción,
quienes no creían que ésta pudiera ser redituable. Por lo tanto, no permitieron que sus hijos e hijas se presentaran a las escuelas. En ocasiones, solo les matricularon para cumplir con la ley, pero fueron renuentes a que asistieran, incluso a pesar de las sanciones de las autoridades. Otro factor a considerar en el ausentismo escolar fue la conducta poco loable de algunos profesores y profesoras, quienes se caracterizaron por ejercer violencias escolares dentro de los centros educativos, por supuesto, sin que dimensionaran su proceder. La letra con sangre entra fue una práctica común. Arellano y Sánchez nos brindan un mosaico causal de ausentismo escolar en este periodo. Cito: la resistencia de los padres de familia para enviar a sus hijos a la escuela, la situación económica familiar, el maltrato o la rigidez para mantener la disciplina en la escuela, la inexperiencia pedagógica de los profesores, la práctica escolar de los exámenes orales, las frecuentes enfermedades por epidemia, las fiestas religiosas, la insalubridad de los edificios escolares y el empleo de los niños para la realización de labores ajenas a la tarea educativa, entre otros. El último elemento a considerar en el ausentismo escolar en esta época y para los fines de esta reflexión fue un factor de género, es decir, la inasistencia de las niñas fue aún mayor debido al orden social existente, de tal forma que el destino socialmente asignado para ellas como madres, esposas y amas de casa chocó con brindarles una formación académica, tanto en los niveles elementales como en los estudios superiores, lo que retrasó en gran medida el ingreso de las mexicanas a las profesiones y el ejercicio profesional. Vamos ahora con el cuarto apartado. Esta es una preciosa foto del periodo en Concepción del Oro, ¿no? Una escuela femenina, porque recuerden que la educación era unisexual, niñas con maestras, niños con profesores. El tema de la instrucción femenina en México estuvo presente desde el ocaso del periodo colonial. Arrón precisa que a finales de esta época la educación de las mexicanas y su inserción al mercado laboral fue un elemento que se consideró muy importante para contribuir al progreso del país. A la letra señala: los funcionarios borbónicos, deseosos de consolidar su poder y promover la riqueza colonial, impulsaron la educación de las mujeres y su incorporación a la fuerza de trabajo. En sus proyectos incluían a las mujeres, no porque se propusieran mejorar su situación, sino porque consideraban que la cooperación femenina era esencial para el progreso y la prosperidad. Fin de cita. Esta idea permeó el pensamiento liberal una vez que México promulgó su independencia y fue determinante para que el gobierno hiciera frente a la deplorable condición de la instrucción femenina, por lo que esta fue un elemento de la agenda política en diferentes administraciones. Alvarado precisa que desde las primeras décadas del México independiente, el debate sobre la educación de las mujeres estuvo visible en la prensa, siendo tales señalamientos un factor fundamental para que en la segunda mitad del siglo XIX surgieran propuestas, leyes, planes de estudio e instituciones que dieran respuesta a tal problemática. En este sentido, en las primeras décadas del siglo XIX, a nivel nacional, el tema de la educación femenina estuvo en un segundo término en relación con la masculina, y así permaneció hasta bien entrado el siglo XX, lo que puede comprobarse en el número de escuelas, una currícula diferente, el reducido número de oportunidades educativas postelementales y la existencia de voces contrarias a que ellas pudieran educarse. Al respecto, Stapes señala: cito: la enseñanza escolarizada para la mujer hasta mediados del siglo XIX no pasó de las primeras letras. La educación del bello sexo seguía descuidada a pesar de todos los proyectos. Se justificó su importancia, pero en relación con el papel reproductivo. La madre, maestra innata, debía ser instruida no para sí misma, sino para instruir a su descendencia. Fin de cita. En todo el país, en la primera mitad del siglo XIX, hubo serios problemas económicos para implementar la educación, debido a los acentuados vaivenes políticos. Además, también existieron estas limitantes: la falta de profesorado y la deficiente preparación en quienes estaban fungiendo como tales, los bajos salarios y la falta de estos para el colectivo magisterial,
la escasez de locales para establecer las escuelas, mobiliario, útiles y libros, los inadecuados planteles donde los había, la indiferencia de particulares para apoyar la educación, sobre todo en el campo, la precariedad económica y la no aceptación de la importancia de la educación, lo que desembocaba en la frecuente inasistencia escolar. La educación era unisexual y ante precariedades económicas generalmente se optaba por establecer solo un plantel para varones. Al respecto, Stapes comenta que el número de escuelas para mujeres, cito, dependía de las bondades del erario. Siempre se procuraba dotar primero a los muchachos, pues su instrucción tenía prioridad tanto dentro de la familia como dentro de las miras del gobierno. Solo cuando alcanzaba el dinero se abría un establecimiento para niñas. Fin de cita. Durante el siglo XIX, la tardía apertura de escuelas para niñas en relación con las de los niños fue un rasgo común no solo en México, sino también en otros países. Por ejemplo, en España, de acuerdo al Plan General de Instrucción Pública de 1836 y la Ley de 1838, se ordenaba que se establecerán escuelas separadas para niñas donde quiera que los recursos lo permitían. Sobre esto, San Román Gago, en España, advierte que es cierto que los presupuestos eran escasos, pero la exclusión femenina no se produjo tanto por un problema económico, cuanto social, cultural y religioso. Quedaba aquí abandonada a la suerte del destino esa masa remanente de sujetos dominados, entre ellos las mujeres, a quienes no iba dirigido el mensaje de igualdad y libertad proclamado por los ilustrados. Fin de cita. Así, en las primeras décadas del siglo XIX, la desigual atención que experimentó la educación femenina no fue exclusiva de nuestro país, sino que también se observó en otras naciones, y por encima de la falta de dinero, privó la conceptualización que se tenía sobre las mujeres. State menciona que incluso en Veracruz, por ley se daba prioridad a los establecimientos educativos masculinos. Cito, si alcanzaba el dinero después de poner una escuela para niños, se pensaría en una para niñas. Fin de cita. Esta situación explica el escaso número de escuelas para niñas en estas primeras décadas, porque raras veces sobraron fondos para un objetivo tan secundario. Con pocos recursos económicos, el desarrollo de la instrucción en las primeras décadas de vida independiente fue escaso, pero todavía fue menor para el llamado sexo débil. Stapes precisa sobre este punto lo siguiente. Sin tener aulas ni aspecto de establecimiento formal, las amigas, un espacio doméstico para recibir niños a cambio de una cuota, eran una herencia novohispana, manejadas por mujeres, generalmente dentro de su propio hogar. Estas sabían poco más que sus alumnos. Se enseñaba la doctrina cristiana y algunas veces primeras letras y costura. Las maestras, raras veces examinadas, sabían recitar, pero no explicar el significado del catecismo, coser, bordar, leer y, ocasionalmente, escribir. Fin de cita. Contreras Betancourt denomina a estas presoras como maestras analfabetas. La caracterización que brinda de ellas es la siguiente. Mujeres de avanzada edad, carentes de las bases mínimas de alfabetización y dominio de las letras. Aunque no sabían leer y escribir, poseían una estricta moralidad, condición para ser contratadas. Fin de cita. Podemos ubicar acciones concretas en favor de la educación femenina durante la República restaurada, debido al énfasis en el debate sobre la formación del sexo débil como resultado del triunfo republicano. Osío Villegas menciona que en este periodo, cito, la inferioridad intelectual de la mujer fue objeto de honda preocupación social y los órganos periodísticos señalaron el deber que las autoridades tenían de poner a su alcance en todas las edades y condiciones de vida la oportunidad de instruirse. Fin de cita. En realidad, antes de 1867 no pudo realizarse ningún cambio en la formación femenina debido a los acentuados vaivenes políticos y tampoco en la de los hombres. Para todos los grupos políticos decimonónicos, pero especialmente en los liberales triunfantes de 1867,
Educar a las mujeres fue un objetivo prioritario de los programas de gobierno, en virtud de su carácter de madres, esposas y como formadoras de ciudadanos, por lo que entre los objetivos que se plantearon para instruirlas, destacó su función reproductiva y educadora. La élite política del país estuvo pendiente de que las mujeres adquirieran las aptitudes necesarias para desempeñar atinadamente sus papeles de género femenino. Pasamos a otro tema. Posibilidades educativas para las mexicanas de finales del siglo XIX y principios del XX. En general, el plan de estudios de instrucción primaria para las niñas fue similar al impartido a los niños en cuanto a contenido científico se refiere, lo cual muestra un gran adelanto para la época. No obstante, hubo una tendencia muy marcada a incluir en el currículum femenino materias que se consideraron como parte de su naturaleza y destino social. Es decir, la escuela fue una institución que formó a la sociedad mexicana en un doble papel. Por un lado, con un currículum científico, acorde con los planteamientos de los foros nacionales de instrucción pública, y por otra parte, en el oficio de hombre y el oficio de mujer. Para clarificar esto último, es pertinente enfatizar que la escuela no actuó de manera aislada, sino que fue un referente importante dentro de una estructura social donde intervinieron otras instancias educativas. Me parece importante señalarlo porque no se otorgó a las mujeres una preparación académica igual que a los varones, sino que se hizo hincapié en su asignación social como madres, esposas y amas de casa. Al respecto, González Jiménez puntualiza que desde los congresos nacionales de instrucción pública, en donde por cierto ninguna maestra participó, solo maestros, se delimitó la segregación educativa en los programas por sexo, con base en cuestiones de orden moral, a supuestas diferencias intelectuales, como a lo que se consideraba las funciones sociales de hombres y de mujeres. Con base en esto, la instrucción primaria elemental en las escuelas públicas casi fue la misma para niños y niñas, salvo que para estas se llevaban contenidos de labores de mano, es decir, costura y corte de ropa. La clase de gimnasia tenía las modificaciones necesarias y no se impartían ejercicios militares. De esta forma, por ejemplo, en un curso de economía doméstica para primer grado en una escuela para niñas en Zacatecas, se hacía énfasis en que a través de conversaciones y ejercicios prácticos se les enseñara, cito, las nociones más indispensables para la acertada dirección de las labores del hogar. Los temas principales serán la misión de la mujer en la familia y en la sociedad, ocupaciones manuales de una ama de casa, etc. Fin de cita. Este currículum asimétrico de género era extensivo en todo el país, tal como lo observa Cano. Cito, en ningún momento la enseñanza buscó eliminar las diferencias entre hombres y mujeres, ni las legislativas, ni las sociales, ni mucho menos las subjetivas. Por el contrario, promovió un sistema de relaciones sociales de género y una simbolización de ellas que acentuaba la separación entre las esferas de acción masculina y femenina. Cada sexo cumplía una función definida e inamovible en la sociedad, los hombres en el ámbito público, las mujeres en el privado. En la escuela se pone en práctica la diferencia social de género y su representación simbólica. Fin de cita. De hecho, esta formación disímil entre los sexos fue un denominador común en algunos países, los cuales tenían un fuerte legado de los ilustrados. Por ejemplo, en España, Fernández Valencia considera que el reconocimiento de la necesidad educativa de las niñas iba relacionado con una función concreta, como han de ser madres de familia. Este papel de educadora social que ya asignaran a las mujeres los humanistas se refuerza poderosamente a lo largo del siglo XIX para justificar la orientación de la educación femenina. La metáfora de la mujer ángel del hogar situó a las mujeres en una realidad de exclusión. Fin de cita. Por su parte, Mayeur comenta que a finales del siglo XIX en algunas naciones de Europa Occidental se exigió y concretó una educación doméstica para las niñas, de tal forma que, tras la enseñanza primaria común a ambos sexos, se crea un modelo laico de instrucción de las niñas,
pero con un contenido lo más diferenciado posible de la educación masculina. En América Latina, Sepúlveda Vázquez comenta que en Chile las mujeres eran seres domésticos, domesticados y en función de domesticar. Finalmente, Scott manifiesta que durante el siglo XIX las mujeres tenían como prioridad su misión maternal y su misión doméstica, respecto de cualquier identificación ocupacional a largo plazo. El proyecto educativo que articuló el Estado educador en México a finales del siglo XIX y principios del XX apoyó los modelos ideales de hombre y mujer, de tal forma que la educación fue determinante para conformar las identidades de género, con lo cual se diseñaron e implementaron diferentes orientaciones profesionales entre los sexos, mismos que eran presentados desde los mismos libros de texto y los manuales de urbanidad dirigidos a mujeres. La percepción de estas ideas en el grupo dirigente de la sociedad mexicana fue determinante para tres objetivos sobre la educación poselemental de las mexicanas en este periodo, a saber, un número reducido de posibilidades educativas superiores, un lento proceso de incorporación femenina a estas y una matrícula restringida, lo que redundó en un escaso número de egresadas. Estos tres lineamientos adquirieron todavía un margen más estrecho al interior del país. Galván Lafarga, pionera en el tema de la educación superior femenina en México, advierte que las primeras mujeres que incursionaron en una formación post-elemental pertenecieron a estratos sociales medios. Se trató de un grupo reducido que se enfrentó a obstáculos, prejuicios y penurias económicas, pero que paulatinamente pudo abrir camino en el escenario de las profesiones liberales. Para esta autora, las profesionistas en México existieron desde finales del siglo XIX y principios del XX, e incluso algunas incursionaron en estudios de posgrado fuera del país. Alvarado menciona que fue en la década de los 80 del siglo XIX cuando, cito, se empezó a perfilar un cambio en el comportamiento educativo de las mexicanas, quienes por vez primera se atrevieron a pisar las aulas de la preparatoria y de cursar, en calidad de alumnas numerarias, las carreras de las escuelas superiores. Fin de cita. El acceso de algunas mujeres en la capital del país a ciertas profesiones tradicionalmente masculinas generó una fisura que rasgó la férrea ideología y valores de la época con respecto a la preparación postelemental del sector femenino, hecho que incidió en una mayor incorporación de mujeres a las instituciones superiores, pero hasta bien entrado el siglo XX. La preparación de algunas mujeres en niveles educativos superiores permitió que a finales del siglo XIX éstas fueran logrando nuevos espacios en el mercado laboral gracias a sus posibilidades educativas. La mujer empezó por ser profesora, luego empleada de los comercios que se empezaban a fundar y finalmente profesionista. De este modo y en contra de las ideas más generalizadas, las mujeres empezaron a trabajar eficazmente en un espacio que, anteriormente, estaba reservado para los hombres. Por tanto, solo un grupo pequeño de mujeres, principalmente de la Ciudad de México y un puñado de las entidades, fueron quienes demandaron su inscripción en las profesiones liberales. Seguramente el acceso y apoyo oficial que tenían en la carrera del magisterio y de los estudios comerciales no fue para ellas un aliciente atractivo. Loyo y Stapes ilustran este escenario. Cito: para las mujeres valientes que se negaban a limitar sus conocimientos a los ofrecidos en las normales, empezaban a abrirse las puertas de la preparatoria. Antes de 1890, más de una docena se habían atrevido a pisar sus aulas. De esta fecha hasta fin de siglo se matricularon 58. Fue un comienzo tímido, pero impactante. Fin de cita. Esto fue posible debido a que hubo una cierta emancipación femenina a finales del siglo XIX en México. Tuñón subraya que en este periodo el feminismo asomó la cara, permitiendo que las mujeres del sector medio y las obreras acrecentaran su presencia en la esfera pública, con lo cual adquirieron mayores elementos para cobrar conciencia de su situación de género y de clase. Fin de cita.
A decir de esta autora, las maestras fueron quienes abanderaron estas demandas en pro de una mejor situación para sus congéneres, lo que propició una lenta, muy lenta toma de conciencia social, pero que no tenía como propósito alterar los papeles de género establecidos. Es natural que hayan sido las profesoras quienes encabezaran esta lucha, sobre todo si consideramos que fueron las primeras que tuvieron una formación superior, lo que las dotó de mayores elementos para percatarse de la situación marginal en que se encontraba. Aquí viene una cita también importante. En 1900, al parecer, 91% de los estudiantes de normal en el país eran mujeres. En 1907, de los 15.527 profesores, solo 23% eran varones. En menos de 30 años, la profesión de maestro de primaria se había convertido en una actividad femenina. Fin de cita. La incursión de las mexicanas al magisterio superó numéricamente a los hombres, debido, entre otros factores, al económico y a la concepción de género dominante, lo que permitió la feminización del magisterio. En torno al factor económico, se advirtió que las profesoras salían más baratas, es decir, les pagaban menos. Con relación al segundo aspecto, al de género, Galván Lafarga asevera que varios pensadores de la época veían en la mujer el tipo de educador de los niños. Las consideraban graciosas, dulces y puras. De aquí que insistirán en que sus cualidades las hacían más aptas que los hombres para el magisterio. Las maestras hacían honor a su caracterización de género, no alteraban el orden social, al contrario, lo naturalizaban, porque eran las formadoras de personas por excelencia, lo que explica que el aparato gubernamental y ciertos sectores sociales hayan avalado su ejercicio. En esta época también surgieron las educadoras, ya que se establecieron los primeros jardines de niños y niñas, contando en su planta docente solo con profesoras y niñeras. En realidad, como lo han apuntado ya varios especialistas en el tema, la feminización del profesorado en esta época se vinculó con el menor salario que recibieron las maestras, las condiciones laborales que privaron para ellas y la perspectiva de género que tenía la sociedad decimonónica al considerar que a las mujeres se les daba naturalmente la atención y cuidado de los niños y las niñas. Por otro lado, desde la década de los 80 del siglo XIX, comenzaron a ocupar las aulas de educación superior en la capital del país unas cuantas mujeres que abrieron camino en las profesiones liberales. Así, antes de finalizar esta centuria, México tuvo la primera dentista en 1886, Margarita Chorné. Su primera médica en 1887, Matilde Montoya. 10 años después, su primera licenciada, María Asunción Sandoval. Y en el último año del porfiriato, la primera estudiante inscrita en la Escuela de Ingeniería, Dolores Rubio Ávila, de quien no tenemos foto. Vale la pena comentar que algunas de estas primeras profesionistas ya tienen su libro en la colección de MAC, que es una editorial que se especializa en solo publicar producciones de y sobre mujeres. Bien, en esta misma panorama de orientaciones profesionales en las mujeres, no podemos pasar de largo lo que Scott denomina empleos de cuello blanco. Otra posibilidad formativa para las mujeres de finales del siglo XIX y principios del XX en México fueron las academias comerciales que surgieron en esta época. Este tipo de estudios fueron demandados por el contexto del periodo, haciendo eco al contexto internacional en Occidente, en naciones que atravesaron por procesos de industrialización y modernización, lo que demandó mano de obra femenina para ciertas actividades. Scott los denomina empleos de cuello blanco, puestos de trabajo ocupados por sectores medios hacia finales del siglo XIX y principios del XX. Estas ocupaciones, en el caso de las mujeres, se ubicaron dentro del ramo comercial y de servicios, y las candidatas debían cumplir con dos requisitos: ser jóvenes y solteras, lo que nos remite a una mano de obra muy homogénea, por debajo de los 25 años. Los puestos de cuello blanco cubrían todo un mosaico laboral: oficinas gubernamentales, empresas, compañías de correo, teléfono y telégrafo, tiendas, almacenes.
Esta es una foto de la Escuela Valentín Gómez Farías, porque antes ahí, a partir de 1896, ahí fue la normal para señoritas. En uno de sus pasillos, si alcanzan a ver la fotografía, dice clase de telegrafía 1904. Debido a la demanda de este tipo de carreras cortas, en términos del poco tiempo que implicaba su formación y la posibilidad de insertarse en un mercado laboral de manera rápida, además de las academias comerciales, algunas normales ofrecieron este tipo de oferta educativa, y aparte que no pedían los 5 años de prepa, que eran de este periodo. No obstante, siguieron existiendo prejuicios de género en términos de la inserción laboral, aunque esto es otra conferencia, de las primeras profesionistas. Pero aquí rescato, por ejemplo, una cita que salió en un periódico local hacia finales del Porfiriato, ¿no? Dice, la señorita Julia Cerrillo presentó examen de telegrafía ante la Dirección de las Líneas Telegráficas del Estado, y en vista de los conocimientos que mostró en este difícil arte, se les pidió el certificado de aptitud. El certificado servirá de bien poco a la señorita Cerrillo si el gobierno no se decide a seguir el ejemplo de los gobiernos de Michoacán, Veracruz y Distrito Federal, empleando a señoras en sus oficinas telegráficas. En todas las oficinas telegráficas que había en Zacatecas en esta época, había puros telegrafistas. Bien, tenemos aquí también otra imagen en una clase de mecanografía, también es la misma escuela Valentín Gómez Farías, enfrente del Sagrado Corazón, en la normal. Otra foto en un pasillo de la Valentín Gómez Farías, una escuela bellísima, cuando puedan visítenla. Dice aquí alumnas asistentes o supernumerarias. ¿Cuáles eran estas? Estas alumnas eran aquellas que solamente tomaban una clase. Por ejemplo, aquí están estas alumnas tomando una clase de dibujo. No tenían que tomar todo el plan de estudios de la normal, sino únicamente los cursos que les interesaba para posteriormente, que era lo que hacían, insertarse en un contexto laboral. Viene otra posibilidad que fue las profesoras en obstetricia o parteras, como comúnmente se le conoce. En esta época los estudios de obstetricia para mujeres no fueron considerados como una profesión científica. Sin embargo, fueron un referente precursor para el ingreso del sector femenino en el escenario de las profesiones liberales. Simplemente hay que recordar que la primera médica y profesionista en nuestro país, Matilde Montoya, inició su formación académica como partera. Como apunta Stapes, ahí está la cita. En el siglo XIX, el oficio de partera fue el primero en abrir las puertas de las universidades a las mujeres mexicanas. No entraron a esta institución por la puerta grande, sino por la de atrás, pero el hecho es que pisaron ese recinto reservado para los hombres, dando un primer paso hacia lo que serían, con el tiempo, carreras en medicina para las mujeres. Fin de cita. La condición de género, al igual que en el magisterio, también fue un elemento determinante para el ingreso de las mexicanas al rubro de la salud, en virtud de que este ámbito gozaba de una mayor aceptación social. La carrera de obstetra o profesora en partos tuvo una duración de 2 años y no demandó estudios preparatorios. Solo era necesario que las aspirantes hubieran concluido su primaria elemental y superior. Esta disposición era extensiva tanto en la capital de la República como al interior del país. Los parámetros de egreso de esta profesión en la capital del país fueron bajos, ya que, por ejemplo, de 1848 a 1888 se titularon 140 como parteras, un promedio de 3.5 por año, mientras que en 1903 se graduaron 7. Naturalmente, estas cifras no indican el número real de las parteras que ejercieron el oficio, por lo que es pertinente la reflexión de Bazán. Cito: aunque las leyes del Distrito Federal y los estados exigían el título para poder ejercer, la mayoría de las parteras eran empíricas y ejercían clandestinamente su profesión. Fin de cita. De esta forma, los conocimientos empíricos de las parteras clandestinas motivó la incursión de otras mujeres en estos saberes, sin tener que recurrir a una formación educativa previa o escolarizada, lo que explica el alto número de ellas sin estudios. Es muy importante mencionar que en algunos contextos la carrera de obstetricia no se enseñaba en las instalaciones de un instituto, sino en el hospital civil de la localidad. Esto revela que físicamente las estudiantes no pisaron las aulas de los institutos de ciencias,
sino que recibieron su formación en el sanatorio de la ciudad, como fue en Zacatecas. Incluso ahí llevaron a cabo los exámenes profesionales. Como diría Perrot para el caso europeo, las mujeres fueron indeseables en estos centros académicos. Finalmente voy con el último apartado, consideraciones finales. En general, las mujeres que abrieron camino en la educación postelemental en México a finales del siglo XIX y principios del XX fueron las integrantes de una clase media y en algunos casos mujeres pertenecientes a estratos sociales más humildes, quienes en algunas ocasiones fueron beneficiadas por el régimen por medio de una beca, por ejemplo, en el magisterio. Para los sectores femeninos de la más baja jerarquía social, los más numerosos de la población, la educación fue incompatible con su pertenencia social, incluso en los niveles elementales, por lo que no estuvieron en condiciones ni siquiera de asistir a las escuelas nocturnas, lo que también se conoció como educación reparadora, en tanto que tenían como prioridad central su sobrevivencia, en el caso de las que trabajaban fuera de casa, y las necesidades de su familia en la tríada madre, esposa, ama de casa, hecho que no les permitió una formación escolar. Fuera de la cuestión económica, lo que privó también en este escenario fue un elemento de género, alimentado tanto por los hombres como por las mujeres, hecho que tenía un eco nacional e internacional. En relación con lo anterior, hubo también poca estima de la capacidad intelectual de estudiantes y profesoras, como se puede advertir en varias fuentes primarias de la época. Sin embargo, este tipo de planteamientos permitió que se originaran otros en las mentes de las alumnas y algunas profesionistas, de la mano del avance que había ya con la participación de algunas plumas femeninas en la prensa y revistas de la época, por lo que en las primeras décadas del siglo XX se advirtieron algunas fisuras en el férreo bloque ideológico de género, aunque no de mayúsculas dimensiones. Para esto, todavía había que esperar unas décadas más. En este escenario de emancipación femenina, también existieron sobresalientes voces femeninas y una que otra masculina a favor de la educación de las mujeres, como fue el caso de Genaro García, considerado por Ramos Escandón como el principal hombre feminista de la época y que además era zacatecano. Laureana Wright, Dolores Correa Zapata y Laura Méndez de Cuenca, entre otras personas. Estas y otras exponentes estuvieron comprometidas e hicieron pública su inconformidad respecto a la inferioridad femenina, a la par que resaltaron la importancia de la instrucción para las mujeres en aras de que tuvieran nuevas perspectivas en sus vidas, aunque sin separar el modelo ideal femenino. Todo lo anterior generó las primeras profesionistas de México, mujeres que lograron concluir su formación y se insertaron en el mercado de trabajo, con lo que adquirieron ciertas ganancias. Un espacio para vivir, en el caso de algunas profesoras, ya que ocupaban una parte del plantel como casa-habitación, reconocimiento, aprobación social e independencia económica. Estas mujeres profesoras, profesionistas liberales, integrantes de empleo de cuello blanco, profesoras en partos, secretarias, etcétera, abrieron camino, pues lograron dos conquistas fundamentales en este periodo: la educación y profesionalización de las mujeres. Representaron a un sector progresista que empezaba a demandar mejores oportunidades educativas para las mujeres y con ello a incidir en su condición. Fueron la punta de lanza de lo que ahora muchas gozamos: el acceso a la educación y la profesionalización. Y eso sería todo. Gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias, doctora Norma. Le agradecemos su exposición. Me parece que ha sido muy enriquecedora y que ha ilustrado muy bien las condiciones de la educación de las mujeres a finales del siglo XIX y principios del XX y el proceso de su integración al ámbito profesional. Entonces tenemos ahorita un espacio dedicado a preguntas y comentarios. Instamos a todas las personas presentes a que participen si alguien tiene alguna pregunta que hacer.
Pues bueno, Joel, me permito, quizás una pregunta de mi parte, no. De mi parte, sobre todo me llamó esta última parte mucho la atención, lo que logra rescatar la doctora. Ya en un momento nos había comentado que estaba haciendo una parte de investigación en el tema de esta escuela de la entidad. Y más que una pregunta, para mí en lo personal, me logra ampliar más el hecho de cómo la mujer ha venido teniendo aportaciones y cómo relaciono, por ejemplo, cuando menciona de la primera dentista, la primera partera, cómo también nuestro país tiene mujeres que han hecho aportaciones. Por ejemplo, la relaciono con la película de Talentos Ocultos. Cómo se ha vivido eso en la mayoría de los países, pero lo llevo en este contraste de cómo en nuestro país esta parte, como que ahora sí que es como que el currículum oculto de nuestra nación. Y la verdad que estaría fascinante que así como usted nos lo acaba de compartir, pues que se logre una escenificación así como de esa película, sobre todo de cómo sucedieron las cosas de manera visual, además de textual, para que la misma población, la sociedad, pues tengamos ese grado de reflexión para poder hacer esa parte de inclusión y reconocimiento de lo que han sido aportaciones de la mujer en este sentido, en muchísimos sentidos, y la verdad que pues de mi parte esa aportación ha ampliado más mi panorama en ese aspecto. Y gracias. Bueno, ahí lo que puedo comentar, Joel, es que no hay para el caso mexicano, aunque sí hay muchos documentales de historia de este periodo, por ejemplo, en términos de participación política, porque como lo comentaba ahí, en este periodo en México se da la primera etapa del feminismo. El feminismo en México surge en el Porfiriato y surge precisamente por estas mujeres que comienzan a estudiar encabezadas por las profesoras y una que otra profesionista, y surge también por las que de educación no tenían nada, por ejemplo las obreras, pero que comienzan a darse cuenta de muchas cosas, como está ahí en la película que también les encargué de esta que comentó Alejandro la pasada que le gustó mucho, el caso de el sufragismo inglés. Ahí también se da, pero existe una película que pueden bajar de internet que es María Montessori. Pocas personas saben que María Montessori, aparte de todo lo que aportó en educación, fue la primera médica italiana. Y esa película, que está muy bien hecha en términos de recreación histórica, da cuenta de todas esas que tuvieron que atravesar estas primeras mujeres. Comentaba yo en la presentación que para el caso mexicano no hay películas, pero sí tenemos ya dos libros. De Matilde Montoya, que es considerada la primera profesionista. ¿Por qué? Porque aunque se tituló primero Chorné, que fue dentista, Chorné no se aventó 5 años de prep, ese periodo no lo pedían, pero Matilde Montoya se aventó más de 5 años porque ella venía de Puebla, no la dejaban rivalidad, le tuvo que pedir permiso al mismísimo presidente, Porfirio Díaz, para que le permitieran entrar a la escuela de medicina. Y una vez que entró, le hicieron revalidar. Híjole, es como Juárez, ¿no? Es un ejemplo a la presidencia, porque yo creo que más de 3 hubieran tirado allá. Y bueno, está interesante esa biografía de Montoya en la colección de MAP, pero película, ojalá la hicieran, sería muy ilustrativo. Muy Si bien. tengan alguna otra pregunta o inquietud. Yo, doctora, sí. Doctora, pues impresionado completamente de esta escuela. Hasta ahorita me abre el panorama. Yo tengo mi hija en la Valentín Gómez Farías y todo esto ni siquiera lo sabía, la mera verdad. Es muy interesante lo que nos menciona, cómo esta escuela tiene un gran peso histórico, pero cada vez que voy escuchándola, cada vez que escucho a mis compañeros, pues noto que vamos muy lento en el tema de la equidad de género.
A pesar, bueno, en el tema de la escuela, ¿qué tan importante es el papel de la escuela? Porque sí es cierto, o sea, como que actuamos de forma inconsciente, de manera autónoma, tanto niños como maestros. La otra vez me puse a pensar cómo, por ejemplo, en los convivios que a veces realizamos los maestros, donde era necesario preparar algo, rápido las mujeres como que a cocinar y los hombres acá a acomodar las sillas, o sea, como que eran tareas de como que de forma inconscientemente lo hace, o sea, nunca veo a los maestros cocinando y las maestras acomodando el mobiliario, otro tipo de actividades. Lo mismo de los niños, el aseo, salir a jugar fútbol, bueno, todo lo que hemos platicado, creo que sí vamos muy lento. Entonces, la escuela, yo pienso que la cuestión educativa sí tiene que dar pasos más agigantados. Tenemos un libro de Zacatecas donde esto no nos habla, o sea, bueno, yo no he hablado, no lo he escuchado a profundidad, creo que sí vamos muy lentos. Todos sabemos que existe el problema, todos sabemos que debemos digamos, de ver este tema de la equidad de género, pero como que falta el sistema, las políticas, es lo que sí tenemos que avanzar y dar reconocimiento a las personas, a las mujeres que por historia han hecho que esto, cambie, han plantado su semilla y han dado buenos frutos, pero como que el bosque todavía está muy, muy pobre en el tema de este cambio. Veo que también los medios de comunicación, ahorita que veo sobre las educación unisexual, las películas de Cantinflas donde únicamente el profesor viene puros niños, no hay niñas, y cómo también los medios de comunicación impactan en todo esto de la discriminación entre género. Nos falta mucho y ya cada vez que veo, empiezo a analizar y soy más observador y yo mismo me observo y digo, híjola, pues estoy mal yo también, o sea, actúo de forma inconsciente, no por hacer esa separación, pero creo que sí falta algo, o sea, este antecedente histórico a mí me fascinó y le digo, o sea, yo ni siquiera sabía toda esa historia de esta escuela, a pesar que mi hija está ahí, pero sí, vamos muy lento. Yo pienso que vamos muy lento. Sí hay cosas grandes, trascendentes, pero vamos muy lento. Bueno, agradezco el comentario, Alejandro. Como yo comentaba en la presentación, esas primeras profesionistas fueron a nivel nacional, casi de la Ciudad de México. Todavía al interior de México, o sea, cuando se mete uno a las entidades, que fue lo que yo hice para el caso de Zacatecas, pero antes tuve que tomar el panorama nacional, todavía la situación está más triste porque si en 1887 tenemos a la primera médica profesionista, en el estado de Zacatecas la primera profesionista fue hasta 1949, la licenciada Julieta Franco Talancón. 13 años después vinieron 3 licenciadas más zacatecanas. Y hasta 1973, la quinta profesionista, una química farmacobióloga, Cusulas, que se apellida Cusulas. Ahorita estoy haciendo investigación sobre las primeras profesionistas en Zacatecas y en el 20. Y ahí voy. La entrada masiva de mujeres como ustedes a la educación superior, y no se diga de posgrado, es una conquista de la segunda mitad del siglo XX, pero hasta bien entrado el siglo XX, casi el último tercio, ¿sí? O sea, esto es bien, bien reciente. Y ya por último, sí, vamos a cuentagotas, nos falta mucho y por eso se están diseñando acciones afirmativas. No es gratuito que en pasado mañana se celebre o se impulse la participación de las niñas en la ciencia, porque de acuerdo a la UNESCO, solamente en el mundo el 13% de niñas se visitan en un ámbito científico. Entonces, por eso hacen este tipo de días donde se está tratando de visibilizar y de fomentar una mayor participación escolarizada de mujeres, ¿no? Bueno, creo que hay otra pregunta, René. Buenas tardes, doctora. Yo quería preguntar algo. Adelante, Edith. Y antes de comenzar a preguntarle, pues quiero felicitarla por el arduo trabajo que ha realizado en torno al tema. Es un tema muy interesante. Mi pregunta es si la
la obligatoriedad de la educación en el siglo XIX genera un marco para una división en cuestiones de género en detrimento a la mujer. Sí, sí lo generó y mucho. Decía yo que, miren, pasó algo bien interesante en el siglo XIX. Por primera vez, la educación se toma en manos del Estado. Esto que es tan común hoy en día, ¿no? Una escuela pública. Eso apenas comienza a fomentarse. Y aparte en un México triste, en un México que es invadido, que dice Kraus que tiene como pasatiempo favorito el destruirse los mexicanos por los propios mexicanos, como todavía nos pasa, ¿no? Porque hay muchos eventos nacionales e internacionales de invasión en la mitad del actual territorio que tenemos. Bueno, una serie de cosas impresionantes. En ese contexto se está tratando de implementar la educación pública y no se logra sino hasta que se fusila a Maximiliano en el Cerro de la Querétaro, es decir, cuando triunfa la República, en 1867, con Juárez y compañía. Lo primerito que hace Juárez es decir, vámonos con toda la carne al asador en la educación. Y en esa convocatoria se jala a las mujeres, sin duda, pero para objetivos distintos. Por eso es que se les enseñan cosas distintas. ¿Cómo es posible que mientras a un niño se le da una clase de constitución política, la constitución del 57, a una niña viene en su temario, y eso lo tenemos en los archivos, vienen sus temarios, cómo quitar las manchas a la ropa blanca, cómo hacer un presupuesto para comprar los víveres en la casa, cómo atender al esposo, etcétera, etcétera? O sea, cuestiones domésticas. La obligatoriedad dañó más a las niñas por una cuestión de género. La cuestión de género es una cuestión de mentalidades, jóvenes. Y si actualmente en el 2020 todavía hay quien cree que invertir en la educación de las mujeres es una mala inversión, imagínenselo hace más de 100 años, todavía era peor. Entonces, por eso las leyes, les puse ahí el caso de Veracruz, pero no fue la única, por ley decía que se abra una escuela para niños y si alcanza dinero, que se abra una para niños, porque la educación, por los rígidos controles de moral en la época, la educación estaba separada en sexos. De hecho, la educación mixta que empezó a principios del 20, ya en los del Porfiriato, por ahí en 1910, le llamaron mixta, pero no es como están ustedes en esta pantalla. Hagan de cuenta, en la mañana iban los niños y en la tarde iban las niñas, o al revés. Ya eso le llamaron educación mixta, nada más porque compartían el mismo espacio, pero no lo compartían al mismo tiempo. Entonces, sí, hay muchos avatares. Eso explica todo lo de cuestión en la actualidad. Mujeres profesionistas que nos dan sorpresa con que obtienen premios Nobel, si vieron ya todo lo que pasó en esta semana, pero es una proporción del 5% en relación con todos los premios Nobel de todas las categorías desde que se han ofertado, ¿no? Y es una cuestión educativa, como lo estamos viendo. Si a una niña y a un niño se le dice en la escuela, lo ve en la familia, lo ve en los medios de comunicación, que son diferentes los hombres y mujeres, como se veía en el siglo XIX, que las mujeres eran inferiores, pues eso es lo que van a aprender. Ahora bien, pasa algo bien importante. Paradójicamente, todas esas niñas y algunas mujeres que pudieron seguirle a una educación después de la primaria, paradójicamente la situación fue lo que permitió que comenzara a denunciar estas situaciones. Por eso el feminismo surge en esta época, porque fueron quienes se dieron cuenta que las cosas no estaban como que muy bien, porque una maestra ganaba menos y hacía lo mismo que un profesor porque era mujer, era el único argumento. Y comienzan a demandar a cuentagotas, comienzan a hacer más cosas. Habíamos que llegar ya hasta la década de los 70 del siglo XX para que entrara el feminismo radical con demandas ya más fuertes, ¿no? Pero pues todo eso es un proceso y es una lucha que todavía no concluye. Cierro micrófono porque no sé si alguien más quería preguntar. Doctora, una última pregunta, yo de mi parte, al escuchar, ¿cuál ha sido el papel en este tema de la equidad de género, pero del lado de la religión? O sea, ¿cómo ha evolucionado, qué tanto ha sido
tan desigualdad en el tema, pero ya tomándolo en el papel de la religión? Lo más avanzado que hay en religión católica, al menos, es un pronunciamiento de un grupo de mujeres católicas que tienen una asociación civil que se llama Católicas por el Derecho a Decidir. Son católicas, pero son católicas de avanzada. Pues simplemente hay que echarle una leída a los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, para darse cuenta cuál es la línea que se sigue, al menos en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento ya le podemos hacer otro análisis, ¿sí? El Antiguo Testamento, jóvenes, para acabar pronto, básicamente es la plataforma del contenido de mujeres en la Edad Media que se traslada hasta la época del Renacimiento y que ya en el siglo XVIII comienza a tener un quiebre. A nivel mundial, el feminismo surge en el siglo XVIII en Francia, con el pensamiento ilustrado, con Olympe de Gouges, francesa, que se atrevió. Ya ven que el siglo XVIII en términos de la ilustración básicamente es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Así, literal, así le pusieron. Esta francesa ilustrada, cuando vio esa declaración, dijo, ¿y dónde están las mujeres? Y tuvo la osadía de volver a escribir esa declaración. Solamente la transcribió, pero ¿qué hizo? En donde decía hombres, le puso mujeres, y en donde decía masculino, le puso femenino, y lo publicó. Eso le valió que la guillotinaran, que le cortaran la cabeza. Es famosa también esta mujer por la frase, si la mujer tiene derecho de subir al cadalso, o sea, de que la maten, también tiene derecho a la tribuna, o sea, de hablar en público. Pero en su momento no le hicieron caso. El pensamiento ilustrado, híjole, si ustedes leen a Rousseau, si ustedes leen a Voltaire, son mentes ilustradas, pero en términos de género andan con una miopía impresionante, ¿no? Hay algunos ilustrados como Condorcet, por ejemplo, que hizo planteamientos importantes, pero que no tuvieron eco. Entonces, todo eso influyó en el desarrollo que viene posterior, ¿no? Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí se escucha? Sí, René, perfecto. Buenas tardes. Gracias. Un gusto saludarla, doctora. Un placer escuchar esta temática que en realidad, pues yo en lo personal, confirmo que estoy en la maestría correcta. Y bueno, yo en lo personal ahorita estuve escuchando todo esto y la verdad es que me dicen que lo hubiera no existe, ¿verdad? Y probablemente, aunque volviéramos a regresar la historia, probablemente se volviera a repetir algo semejante. Y yo ahorita nada más, como a modo de reflexión, creo que si la mujer se hubiera involucrado, o más bien, le hubieran permitido involucrarse desde un inicio, no sé, desde que hemos pisado esta tierra, creo que las cosas y los avances a nivel social hubieran sido agigantados y eso, bueno, no sé, por poner el ejemplo ahorita de Islandia, se han visto incrementado de manera importante, de manera económica, de manera social, en muchos ámbitos. Se ha visto mucho avance en un poco tiempo, creo yo, y aunque, bueno, lo digo por lo poquito que he leído sobre el tema, pero sí, créanme que siento que incluso si se hubiera dado esta oportunidad de trabajar codo con codo, hombre y mujer, siento que hubiera sido mayor el crecimiento de la humanidad y probablemente también así como se ha visto en la actualidad, no estaríamos teniendo tanta problemática, porque precisamente gran parte gran parte de los problemas sí son a razón de que aquellos que están frente a empresas, e instituciones políticas, pues en la mayoría son hombres o somos hombres. Entonces, créame que a veces sí es así como, cada vez que escucho esta dinámica, yo la situación con la que se ha
se ha generado esta dinámica de no permitir bueno, no haberlo permitido antes, ha generado demasiado atraso. Y como dice usted, yo realmente reconozco que, y bueno, incluso lo tengo aquí en la mente, pero hasta me da vergüenza decirlo, ¿no? Porque creo yo que hasta como las fallas que yo, por ejemplo, asumo esa responsabilidad que he tenido a lo mejor como hombre en cuestiones de aprendizaje, en cuestiones culturales que yo he adquirido como propias dentro de esta sociedad, pues probablemente no hubieran sido como tal si esto hubiera habido más oportunidad de inclusión de todos los ámbitos. Entonces, más bien esa sería la reflexión, doctora, y más que nada porque pues la verdad es que cada vez que la escucho, créame que cada vez más aprendo más y más me enamoro del tema de cómo poder también cambiar desde este lado la dinámica de fomentar. Yo en este caso también tengo esa otra visión porque tengo una hija y realmente quiero que mi hija incursione en esta dinámica social de manera igualitaria y que no tenga problemas. Entonces, agradezco mucho, doctora, y agradezco también a la doctora Laura que nos ha dado esta oportunidad de brindarnos esta plática muy, muy enriquecedora, como siempre, con usted. Gracias, doctora. El placer es todo mío, René. Compañeras y compañeros de tercer semestre, yo también le agradezco a la doctora Laura que haya tenido esta iniciativa para invitarme y para juntar los grupos con esta reflexión que decía yo al inicio es pertinente en los dos seminarios. Yo aquí no nada más diría, René, que la mejor apuesta son ustedes, jóvenes, que están frente al grupo, quiera que se encuentren en cualquier identidad. Ser coherente. Lo de la perspectiva de género que tiene que ver con este tema es como traer unos lentes de género, ¿no? Pero que esos lentes estén permanentemente y actuar en consecuencia en mi trabajo, en mi casa y primero en mí misma como persona. Porque si a mí no me cae el 20 eso, si no lo asumo como parte de un proyecto de vida, no lo puedo volcar en términos educativos y familiares y de otro tipo, ¿no? Entonces, yo en verdad me motivo mucho escuchándoles porque yo sé que desde donde están, a usted que lo conozco ya de otros cursos, René, yo sé que están contribuyendo como estamos las demás personas, cada quien desde donde está abonando y eso es lo que ha permitido que cambien las cosas. Fíjense lo que les expuse ahorita. Ahorita ya no podemos hablar de las primeras profesionistas porque estamos hablando de miles, pero es increíble cómo, ni siquiera digo hace un siglo, hace décadas, esto no era una realidad en muchísimos escenarios de carácter educativo, ¿no? En muchísimos. Simplemente pregúntenle a su mamá, a sus abuelitas, ¿qué les enseñaban en la escuela? Les enseñaban contenidos domésticos, porque esto no tiene mucho que cambió. Y bueno, yo lo dejo ahí, creo que ya me extendí. No sé si la doctora Laura o alguien más quiera comentar algo. Doctora, quiero hacer un comentario rapidito. ¿Se puede? Claro que Claro, sí, Noelia, adelante. Ok, bueno, precisamente abonando a lo que usted acaba de comentar, doctora, bueno, tengo 33 años, pero todavía en mi infancia, en los años 90, que estaba en la primaria y que vivía aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, todavía existían y era muy común que te metieran a las escuelas de niñas. Yo estuve en una escuela de niñas y mis primos estaban en una escuela de niños y estamos hablando de los años 90. O sea, todavía existía, eran colegios, yo sé que ya existía la educación mixta en las escuelas públicas, pero como la escuela de calidad, se pudiera decir, se llevaba un terreno de escuelas de niñas y escuelas de niños en los colegios. Y a mí me sorprendía, haciendo un análisis y sin estar en la maestría, que todavía hace poco, todavía en el gobierno de Calderón fue cuando se aperturó las últimas carreras donde se les permitiera entrar a las mujeres en una carrera militar que no fuera exclusiva de los hombres,
que apenas estamos teniendo las primeras pilotos aviadores o las primeras egresadas del heroico colegio militar, porque se les relegaba solamente a la enfermería. Entonces eso es hace poco, tiene muy poco de tener esa apertura, y es increíble que en plenos años 2000, siglo XXI, todavía se le relegue a la mujer o se le prohíba o se le presione para no estudiar o no desarrollarse. Entonces ya no digo lo que sucedió hace muchísimos años, ¿no? Si todavía lo estamos padeciendo en la actualidad, en algunos aspectos. Entonces sí es como wow, en darte cuenta de todo lo que sucedió a lo largo de la historia y que todavía sigue sucediendo, y es así como, no puede ser. Pero sí, tenemos una gran responsabilidad, el compartir y el establecer criterios con perspectiva de género de aquí en adelante, porque si no, no sirve ni la calificación ni lo que estamos haciendo dentro de este seminario o de esta maestría, porque la perspectiva de género queda claro no sé, desde el doctora, inicio si hay alguna que otra que entramos me a haya la faltado maestría. algo. Entonces, Como les digo, pues ese era para mi la comentario, edición doctora. sí, Y sí lleva felicidades más tiempo, por pero la cantidad a de grosso conocimientos y modo de sería contenidos eso, que y maneja. el Increíbles. aspecto del Gracias, contexto de la imagen, que siempre ha sido un primordial para todo. Pues muchas gracias por sus participaciones a todos y todas. A mí nada más me resta decir que pues este tipo de espacios como el que tuvimos el día de hoy me parece que son muy importantes, ya que analizar temáticas desde la perspectiva histórica y desde la perspectiva de género me parece que se hace muy poco en el ámbito educativo, y como hemos visto, a veces vivimos con este sesgo presentista de únicamente tomar en cuenta lo que está ocurriendo actualmente, y a veces nos olvidamos del pasado. Y sin embargo es muy importante tener en cuenta que siempre conocer el pasado nos ayuda a explicar el presente y a entender las situaciones actuales que estamos viviendo, y por lo tanto, repito, este tipo de espacios es muy importante, y sobre todo contar con la participación de ustedes que son docentes o participan de alguna manera en el ámbito educativo. Entonces, ya para concluir, pues agradecemos nuevamente mucho la participación de la doctora Norma Gutiérrez, y si les parece, damos paso a el receso que tenemos contemplado de 6:30 a 7 de la tarde. Bueno, no sé, doctora, si quiere dar alguna indicación a sus alumnos y alumnas. No, nada más decirles que nos vemos a las 7 en el link de la clase. Nada más, doctora Laura. Muchas gracias. No, gracias a usted. Igualmente, a quienes están conmigo en el seminario, vamos a continuar en este mismo enlace para que estén al pendiente de entrar a las 7 de la tarde, por favor. Ok, doctora, hasta luego. Saludos a todos y todas. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, hasta luego. Bye.